Cualquier apoyo es bienvenido en Ucrania, especialmente si parece bendecido por Jesús, dicen estos estudiantes que se entrenan en el uso de drones, se han instalado en una iglesia abandonada y trabajan en sus simuladores. Lo hacen convencidos de que su causa es justa. Hacemos todo lo que podemos ahora para resistir, porque los rusos quieren matarnos a todos. Esto es genocidio. Al lado, en la clase de construcción y reparación, Julia suelda y ajusta y también enseña. Esta parte es bastante simple y divertida, dice ella. ¿Y estudiaste ingeniería? ¿Cuál es tu profesión en tu vida normal? Escritora y directora de cine. ¿Eres escritora y directora de cine? Sí. ¿Y ahora eres una operadora de drones? Sí. No se nos permite revelar el lugar donde Julia y los demás ponen en práctica la teoría. Practican aquí, en este campo de aspecto inocuo, con una carrera de obstáculos rudimentaria, algo que casi podría ser un juego de niños, pero con resultados mortales, por supuesto. Todos estos son drones civiles que los ucranianos están reutilizando para su esfuerzo bélico actual y se pueden comprar en las tiendas, pero esto nos muestra un punto de inflexión en la forma de hacer la guerra en esta era moderna. Un dron de $500 que ha sido armado puede eliminar vehículos y sistemas de armas valorados en millones. La ingeniera de software, Lyuba Shipovich, creó la iniciativa Victory Drones. La mayor ventaja es que es una de las armas más rentables y también es un arma y podría usarse para el reconocimiento militar, para fines de reconocimiento. Si ves al enemigo, puedes atacar al enemigo, puedes esconder a tus soldados, así que es bastante... Pero el enemigo puede verte. Sí, si no utilizas medidas de seguridad. Como ocultar o camuflar sus señales porque los rusos se están adaptando rápidamente. Ella dice que en su mayoría son pagados a través de la microfinanciación colectiva y tienen acuerdos con las Fuerzas Armadas de Ucrania para entrenar a las tropas de primera línea, decenas de miles hasta ahora, en lo que se ha convertido en una estrategia indispensable. Dejar caer una botella de agua llena de arena fue solo una práctica. Pero hace solo unos días el grupo dice que uno de sus primeros aprendices destruyó este tanque ruso en el frente oriental. También pueden acabar con las posiciones de artillería y los vehículos de transporte de tropas. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a volar? Muchos de estos ciudadanos soldados son mujeres, algo que rompe arraigados mitos. Y Julia, por supuesto, está de acuerdo. De hecho, ella ensambla los drones que su esposo también vuela. Y muchas mujeres han asumido esta lucha. Somos todos. Todos somos personas. Estas son las aguas para los animales que quedaron atrás. Svitlana saca algo cada semana mientras espera su propio suministro. O mejor dicho, su pueblo. Es demasiado peligroso para los servicios de emergencia. No puedo abandonar a la gente, dice, a los ancianos, y cita una frase de la era soviética, si no tú, entonces ¿quién? Pero incluso en el centro de Stepnogorsk no queda mucha gente. Los rusos están a casi 5 kilómetros de distancia. Los edificios residenciales como este han estado en la primera línea de esta guerra durante casi 1 año y medio. Los pocos residentes que quedan aquí dicen que los bombardeos son de día y de noche. 500 o 600 civiles han abandonado esta ciudad de los 1,000 que había antes de la guerra hasta el momento. Dicen que la contraofensiva no ha empeorado mucho las cosas en términos de bombardeos, ni tampoco han mejorado las cosas. Es peligroso todos los días. Igor Samsonenko dice que durante la noche el techo de esa casa fue alcanzado. Ayer por la tarde hubo bombardeos y el otro día se incendió un edificio. Mientras inspeccionamos el daño causado por el fuego de artillería de anoche, un dron ruso nos inspecciona, explotando justo cuando nos vamos. Pero poco desconcierta a los servicios de emergencia locales que nos han estado mostrando el lugar. La gente está acostumbrada a la guerra, dice Mykola Malikin, antes de que un proyectil lo interrumpa. Los servicios de emergencia no pueden confiar en personas como Svitlana. Caminará con lo que pueda empujar en su bicicleta más de 1 hora hacia el fuego enemigo. Pero con su perro como compañía, dice que nunca tiene miedo. The Labor Day holiday weekend off to a rough start for tens of thousands attending an event focused on self-expression.
Thick mud caused by torrential rain in the Black Rock Desert has made walking difficult. The County Road 34 is approximately a little over a mile. So people are walking out. There are people again stuck. But one attendee who was stranded says the harsh weather has taken the meaning of the event back to its roots. When it was really wet, you couldn't do anything. You just lived here. There's really no way to walk miles, to get out of it. It's a survival event. Like, you come out here to be in a harsh climate and you prepare for that. We don't know what's going to happen tonight, though. The remote event site was hit with 2 to 3 months worth of rain in just 24 hours from Friday to Saturday morning. The National Weather Service says more is anticipated Sunday afternoon. Looking at the forecast for today, it's pushed out a little bit. So hopefully that'll give these people an opportunity to get off the playa. It doesn't look like it is going to rain as hard as initially forecasted. Authorities say resources have been brought in from around northern Nevada to help with medical needs on the grounds, while working to deploy buses to get people out, which festival organizers say will likely not be a 24-hour operation. I'm Jen Sullivan reporting. Broken tree branches, toppled fences, pieces of wood, and other debris scattered everywhere. Heather Greenwood is cleaning up around the Cedar Key bed and breakfast she helps manage. Grateful the business and her nearby home are still standing after Idalia. Look at what is positive about it all. I mean, our house is still standing, some are not, but nobody lost their life. All of our cats were still here. Greenwood, who spoke to Outfront just before Idalia hit. I'm going to make sure that I'm around to be able to help out the people that did stay. Now says she feels blessed as she helps her community recover and rebuild. It's on one of the highest points on the island. The storm surge would have had to been above 15 feet. Cedar Key officially saw a storm surge of nearly 9 feet. And with many homes and businesses destroyed, not everyone in the area is as upbeat as Greenwood. Very devastating and sad. It's very sad. Heartbreaking. We're just going to pull together and come together. Idalia left a path of destruction in Georgia and South and North Carolina, but Florida suffered the worst of the storm, including Tampa Bay, Clearwater Beach, and St. Petersburg, which also experienced record storm surges. Cities like Crystal River saw entire areas flooded. These satellite images showing the before and after. People losing homes, losing businesses, really a lot of work that needs to be done. Florida Governor Ron DeSantis toured more damaged areas today, promising funding help for all 25 counties that fell under the hurricane warning. President Joe Biden formally declared Florida as a major disaster area. I know it's going to be a lot of work, but we will get everyone back on their feet. A hopeful message for people who lost everything during the storm, including these homeowners in Horseshoe Beach, which sits squarely in the middle of the Big Bend area. My dad always said if we ever had a direct hit right off the Gulf that it would not last. It's very painful. I tell my daughter, I can't hardly even talk about it. I love that old house right there, like a family member. 200 personas mueren a diario en Estados Unidos por sobredosis de drogas, según cifras oficiales. Esta epidemia de sobredosis no reconoce grupos demográficos, no reconoce grupos socioeconómicos. De 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo, un opioide hasta 50 veces más fuerte que la heroína, aumentaron un 94% en el país, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Es una amenaza a todas las comunidades en Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, Mario Moreno, portavoz de la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca, aseguró que la tasa ha disminuido en el último año y lo atribuye a inversiones sin precedentes. Estamos enviando más naloxona, que es un medicamento que te ayuda a revertir los efectos de sobredosis directamente a comunidades. 20 millones de estadounidenses actualmente se recuperan del trastorno por uso de sustancias y el riesgo de adicción en la población más joven ha hecho redirigir los esfuerzos de la campaña nacional, que está enfocada en comunicar directamente con jóvenes a través de medios sociales, enfatizando la prevención. Una estrategia que incluye el trabajo con países en la región, siendo México el primer aliado. Y también estamos trabajando con ellos en campañas
de prevención, porque estamos preocupados y los mexicanos también están preocupados de lo que puede ser un aumento de uso de drogas en el país. El presidente Biden está bajo la presión de legisladores de los dos espectros políticos que piden acciones contundentes para detener el ingreso de fentanilo a través de los puertos fronterizos. En este episodio de Panorama exploraremos la preocupante situación en el Darién y la propuesta de cierre de la frontera entre Panamá y Colombia. Acompáñennos para analizar si esta medida podría ser la solución o no ante esta crisis migratoria de grandes magnitudes. La crisis en el Darién ha llegado a niveles críticos, con un flujo de migrantes indocumentados que ha superado todas las expectativas. Lo que estamos viendo hoy en día en el Darién es un aumento sin precedentes en el flujo migratorio. De hecho, el 28 de agosto cruzaron más de 4.000 personas el tapón del Darién llegando a Panamá. El gobierno panameño, ante la falta de cooperación internacional, ha planteado la posibilidad de cerrar su frontera terrestre con Colombia como una medida para abordar esta situación. Es fundamental seguir buscando soluciones integrales que garanticen la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes. Darién no es una ruta, es una jungla. Panamá considera insuficientes los trabajos de países del sur para detener el tránsito irregular por este corredor selvático, donde según cifras oficiales panameñas, en lo que va de 2023, han cruzado más de 307.000 migrantes, número que supera las 248.000 personas registradas en 2022 por esta ruta. Se estima de que en este mes de agosto han transitado el Darién 50.000 personas. Entonces, el promedio que se espera al final del año, si esto se mantiene, es alrededor de 600.000 migrantes que habrán cruzado la frontera. Así, el aumento constante en la migración irregular a través del Darién ha generado un desafío sin precedentes. El cierre de la frontera es una medida drástica, pero ¿podría ser la solución que se necesita? Pero intentar cerrar el tapón del Darién, primero que es una ilusión, es prácticamente imposible. Y segundo, lo que va a lograr es que estas personas asuman todavía mayores riesgos. Hasta el momento, Panamá ha invertido significativos recursos, más de 60 millones de dólares, para lidiar con las implicaciones humanitarias y ambientales de esta crisis. Además, la contaminación de los ecosistemas naturales y la amenaza para las comunidades indígenas han intensificado la urgencia de tomar medidas. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá criticó que la seguridad ambiental del Darién se ha visto afectada de manera grave con más de 60.000 toneladas de basura en los ríos en lo que va del año. También destacó la aparición de nuevas enfermedades en esta zona como consecuencia de que los migrantes hacen sus necesidades en esas rutas. Precisamente las emergencias médicas de los migrantes se han convertido en una de las grandes preocupaciones de las organizaciones humanitarias. La ruta es peligrosa y las personas se ven enfrentadas a desafíos que tienen que ver con su seguridad personal, tanto por accidentes como por violencias que ocurren durante el periodo de la ruta. Entre los migrantes que atraviesan esta zona se encuentran ciudadanos venezolanos, haitianos, ecuatorianos e incluso chinos. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de vaina nos mata la ola, 10 veces casi pierdo la vida. Vivo de milagro y aquí estoy. Estas personas buscan una oportunidad en Estados Unidos, pero enfrentan peligros y dificultades extremas a lo largo de su travesía. Hay muchas personas que ya vienen con enfermedades crónicas de base, entonces hay riesgo de descompensación de esas condiciones, hipertensos, diabéticos, epilépticos, asmáticos, que de repente no pueden continuar con sus tratamientos. Algunos analistas esperan que se busque una solución diferente a la de cerrar la frontera. Es que tiene que haber alguna construcción dentro de lo que es este problema de un canal humanitario, porque la selva del Darién no es un canal humanitario, la selva del Darién es una selva. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclama una política común latinoamericana. Hemos hablado de temas más complejos aún, la migración, fenómeno nuevo y creciente, sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana. Como ven, la situación en el Darién es crítica y la propuesta de cerrar la frontera entre Panamá y Colombia plantea preguntas fundamentales sobre su viabilidad y efectividad.
Primera Plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur caminho de drume. E não por uma onda cutar. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Telearuba. With a record number of people dying from opioids, the first antidote to reverse overdoses is about to be available over the counter. We'll begin to have naloxone in our stores September 5th. And at the same time, we're going to make the naloxone available online. Walgreens chief medical officer says it'll take a couple of days to get naloxone, known by the brand name Narcan, in all their stores. The drug will also be sold in stores and online at Rite Aid, Walmart, and CVS. It has a suggested retail price of $44.99 per carton of 2 doses. We really don't want there to be any stigma involved. So we've made this available at the front end of the store, over the desk, but also in the back end of the store, over by the pharmacy. The opioid crisis is being driven by powerful synthetic drugs like fentanyl. Narcan is a nasal spray version of naloxone and can revive a person from an overdose in minutes. And Dr. Trent Hall at the Ohio State's Wexner Medical Center says it's easy to use. Step 1, check. Wake up. Step 2, give first dose of Narcan. Step 3, call 911. Step 4, watch and give more every 2 to 3 minutes until the person wakes up. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. A new warning about an emerging group of powerful and dangerous synthetic opioids discovered in the U.S. This is something that just a year and a half, 2 years ago was not in the drug supply at all. In a study published this week in JAMA Network Open, Dr. Alexandra Amaducci and other researchers say nitazenes are a synthetic opioid like fentanyl, but have a different chemical structure. They're just much more potent, meaning that someone may not know that these chemicals exist and they use the same amount of a drug that they've always used and they have an unintended worse effect. Fentanyl has been involved in more than 2/3 of all overdose deaths in the U.S. It's up to 50 times stronger than heroin and 100 times stronger than morphine. The
new synthetic opioids appear to be even more potent. The study suggests they may be associated with an increased rate of cardiac arrest when people overdose. The drug supply is always changing. It changes month to month, year to year, and it's much more dangerous. Amaduchi says new synthetic opioids are a growing problem. She says the U.S. drug supply isn't clean and people may think they're taking one drug but are consuming multiple substances instead. She says the public needs to know these new potent drugs exist. It's also important for our providers, our police, our EMS, our firefighters, our emergency department, physicians, that these patients may require a higher level of care and more doses of naloxone or Narcan. Se conoce como el fenómeno de la marcha alérgica, un patrón que describe el modo en el que las alergias tienden a desarrollarse y progresar en los niños desde la infancia hasta los 3 años. La primera manifestación alérgica va a ser a nivel de piel. La podemos observar a nivel de rostro, orejitas, pliegues cutáneos, pero si no le damos la debida atención, esta progresa y empieza a generarse el tema de rinitis a nivel de nariz. Si no atendemos esa segunda señal, nos progresa a nivel bronquial y ahí es donde empezamos ya con problemas propiamente a nivel del tracto respiratorio inferior. Otro de los signos, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, son ojos hinchados, llorosos y enrojecidos o la secreción nasal acompañada de estornudos sin control. Wendy, quien es mamá de Carlitos, un pequeño que recientemente cumplió 1 año, sostiene que llevar al día las citas del control de bebé sano ayuda a prevenirlas, sobre todo cuando se tiene un historial clínico con estas patologías. Más que todo eso siempre tiene que llevar uno una secuencia y si hay algo que no está de acorde, mantener siempre la alerta. Por ejemplo, el que está en la etapa de alimentación, hay condimentos que todavía no los puede procesar bien, entonces algunos tienen que ir solo hervidos, sopitas no muy condimentadas, solamente con poquito de sal y a veces lo dulce de las frutas más que todo lo natural, ¿verdad? Y es que de acuerdo a la pediatra Michelle Fernández, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es un aliado para disminuir el riesgo de padecer este tipo de alergias. Porque tiene menor capacidad alergénica. Sin embargo, junto con el pediatra se va valorando si algunos elementos de la dieta materna pueden estar incidiendo en el aparecimiento de algunos eczemas a nivel de orejas, enrojecimiento alrededor de la boquita o incluso alertas gastrointestinales que podrían estar indicando alguna alergia a los lácteos. Los médicos aseguran que las alergias por alimentos sí se pueden superar, especialmente en niños pequeños, debido a que solo en el 4% de la población mundial esta afección permanece para toda su vida. Por otro lado, recomiendan evitar el uso de ropa de lana y de tejido sintético de nylon o franela, ya que estos tejidos no permiten que la piel del bebé transpire como debería. La geopolítica podría ser lo último en lo que piensan las audiencias que esperan ver la película de Barbie en 2023. Pero este éxito taquillero, lleno de tonos pastel y basado en una muñeca, parece haberse sumergido en una controversia internacional sobre una de las regiones más disputadas del mundo, por lo que ha sido prohibido en Vietnam y censurado en Filipinas. El problema es una escena donde el personaje principal, interpretado por Margot Robbie, está parado frente a un dibujo infantil de un mapa. Desde que se mostró por primera vez en un tráiler de la película, la escena ha suscitado condenas en partes del sudeste asiático por supuestamente representar la llamada línea de los 9 puntos. Utilizada en mapas emitidos por China desde 1947, esta línea segmentada representa las reivindicaciones marítimas chinas en el Mar del Sur de China, sobreponiéndose con las aguas territoriales de vecinos como Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia y Brunei. Esta parte del Pacífico Occidental cubre rutas de navegación cruciales que atraviesan 1/3 del transporte marítimo mundial, con un total de más de 3 billones en comercio anual. También contiene enormes reservas no exploradas de petróleo, gas natural y otros minerales, así como bancos de peces de los que dependen las poblaciones circundantes para su sustento. Esta importancia económica ha convertido la región en un tablero de ajedrez tenso de maniobras estratégicas e impases militarizados que involucran a los reclamantes rivales. Beijing afirma que sus reclamos provienen de derechos históricos y que China ha ejercido control económico y militar sobre el área desde la dinastía Han. Sin embargo, la realidad es más complicada,
dado que los cientos de pequeñas islas, arrecifes y bajíos en el mar son principalmente rocas deshabitadas, esa zona no contenía asentamientos permanentes ni puestos avanzados durante la mayor parte de su historia. Además, otros registros históricos muestran algunas de estas masas terrestres bajo el dominio vietnamita. El tema se volvió aún más complejo durante el siglo XIX, cuando gran parte del área pasó al control de potencias coloniales. Tras la retirada de Japón de Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial y el posterior fin del dominio francés en Indochina, los nuevos gobiernos de la región se apresuraron a establecer sus reivindicaciones. Irónicamente, el reclamo chino fue inicialmente avanzado por el gobierno de la República de China en Taiwán, uno de los pocos temas geopolíticos en los que Beijing y Taipei están alineados. Beijing considera a Taiwán una provincia rebelde que podría ser retomada por la fuerza. Pero independientemente de lo que pueda encontrarse en los archivos, las reclamaciones históricas no tienen relevancia en el derecho marítimo internacional. En cambio, los límites marítimos están definidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por China y otras naciones reclamantes. Además de garantizar el paso seguro en aguas internacionales, el tratado define el mar territorial de una nación y la zona económica exclusiva como una cierta distancia desde la costa de su territorio soberano. En 2016, un tribunal arbitral en un caso presentado por Filipinas desestimó la línea de los 9 puntos como si no tuviera un efecto legal, una decisión criticada tanto por China como por Taiwán. Sin embargo, el gobierno chino ha sido notablemente ambiguo sobre qué derechos específicos reclama sobre el área delimitada por la línea. Una interpretación común es que en lugar de reclamar el control exclusivo sobre las aguas, China afirma el derecho a ocupar y desarrollar cualquier masa de tierra dentro de ellas. Según las Naciones Unidas, la tierra que está sobre el agua en marea alta y es capaz de sostener la habitación humana puede ser reclamada por un país como un territorio insular con sus propias aguas territoriales y zona económica. Ninguna de las islas del Mar del Sur de China es reconocida como que cumple con estos criterios, ni tampoco se aplican a islas artificiales. Eso no ha detenido a las naciones en competencia de intentar crear una nueva realidad en el terreno a través de extensos proyectos de desarrollo y recuperación de tierras, así como la construcción de pistas de aterrizaje y bases militares. Esta extensa militarización ha llevado a numerosos enfrentamientos entre el personal naval, así como a la muerte de pescadores que cruzan en las aguas disputadas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Barbie? Probablemente no mucho. El dibujo en la escena tiene poco parecido en cualquier mapa del mundo real y la línea, que contiene solo 8 segmentos y muchas rayas y garabatos, aparentemente destinados a representar la ruta del viaje del personaje. Pero incluso si nadie realmente cree que Barbie quiso hacer una declaración sobre la geopolítica asiática, el incidente brinda a los gobiernos de la región la oportunidad de reafirmar sus reclamaciones y reforzar sus credenciales patrióticas. Y mientras los vecinos de China tienen razones legítimas para irritarse con la línea de los 9 puntos, los críticos temen que la prohibición sea más una excusa para la censura que una verdadera preocupación.